Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy bien, amigos, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos, como siempre, que cada semana nos sintonicen y que nos permitan llegar hasta ustedes tratando de llevarles siempre algún tema de interés y sobre todo que despierte, que motive la investigación de cada uno de ustedes. Estamos tocando el día de hoy el tema de el chamanismo. Los chamanes practican distintas funciones, entre ellas la curación. Ellos también llevan a cabo o lideran los sacrificios. También van a usar muchas funciones, como por ejemplo los mediadores entre lo divino y lo humano, pero van a utilizar una forma de autoridad que está determinada por su proceso de sabiduría interna. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen los chamanes? Antropológicamente se dice que los chamanes tienen la facultad de, comunicarse con los espíritus para corregir los errores de su comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y su mundo físico. Esto quiere decir entonces que un chamán también es considerado como una autoridad espiritual, pero a diferencia, por ejemplo, de un sacerdote, un chamán por lo general se encuentra solo y no forma una asociación, aunque actualmente está tomando algunas variantes, lo que mencionaba hace un momento de esta asociación internacional de las madres de la sabiduría antigua. Ustedes pueden consultarlo en internet, es bastante interesante la propuesta que tienen estas mujeres. Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una ceremonia chamanista en Huautla de Jiménez y esta persona con la que asistí, de nombre o conocida en esa comunidad mazateca como Mamá Julia, fue bastante interesante. Una de sus características más impresionantes es que al pertenecer a esta comunidad de madres de la sabiduría antigua, ha viajado por todo el mundo. Tiene fotografías con el Dalai Lama, tiene fotografías en Tibet, tiene fotografías en Japón, en China, en Machu Picchu, etc. Entonces, para mí realmente fue una experiencia bastante grata entender que a pesar de que estamos en el mundo de la tecnología, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía se tiene claro que el mundo de lo llamado oculto, el mundo de lo espiritual, sigue despertando el interés de las personas a grado tal que se está tratando de conservar esta tradición cultural a nivel internacional. Muy bien, entonces, ¿cuál es la principal razón, decíamos, por las que las personas asisten? La mayoría de las personas, hemos mencionado, que entran a estados de confusión por el estrés, por la vida cotidiana, porque no encuentran alguna solución a sus problemas o simplemente por experimentarlo. Y como dicen, el gato, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo. Entonces, muchas de las personas que entran a experimentar estas ceremonias terminan con grandes cambios en su vida. Por eso se dice que algunas personas se quedan en el viaje. Un chamán también es un comunicador, pero lo hace no solo verbalmente, lo hace también de manera musical, a través de bailes, a través de, por supuesto, expresiones pictóricas, etc. Y
ellos van a utilizar muchos objetos como son amuletos, etcétera. Dentro de los procesos que ellos utilizan es específico de cada cultura. Van a emplear símbolos propios de las culturas. Por ejemplo, los chamanes de la cultura de Norteamérica, los pieles rojas, utilizan por supuesto algunas plumas. También en otras tradiciones chamánicas se utilizan tambores, se utilizan canciones, y el gong de los tibetanos se consideraría uno de los principales instrumentos que inducen a estos estados no ordinarios de conciencia. ¿Cómo se maneja el chamanismo dentro de algunas religiones? Podría decirse que todas las religiones tienen un vestigio de chamanismo, de manera que esa parte oculta y simbólica siempre va a estar presente, aunque por supuesto los practicantes de estas religiones no se dan cuenta de ello. Por ejemplo, dentro del budismo hacíamos ya mención del budismo Bon. ¿Qué viene siendo el budismo Bon? Si ustedes tienen un poco de conocimiento acerca del budismo Bon, y yo les recomiendo, si no tienen este conocimiento, no tienen esta referencia, les recomiendo que escuchen el programa de nuestro amigo Jorge Rodríguez y Morgado, el programa que continúa después de este horario. En uno de sus programas entrevista a una practicante del budismo Bon. Por lo pronto voy a tratar de hacer una referencia amplia. Cuando los budistas de la India van expandiéndose y llegan al Tíbet, encuentran la cultura chamanista muy integrada dentro de esta comunidad, y se desata una guerra entre los budistas y los chamanes de esa época, hasta que los budistas logran conquistar al emperador Asoka, y este va a determinar que el budismo va a ser la religión oficial del Tíbet, para que los chamanes de ese momento, conocidos como Bon, puedan sobrevivir. Lo que hacen es tomar del budismo algunos elementos mínimos para poder conservar su misma cultura. Lo mismo han hecho diversas culturas chamanistas dentro de toda nuestra historia. En el budismo Bon, por ejemplo, si ustedes tienen referencia de otras escuelas de budismo, de inmediato van a notar que en realidad solo lleva el nombre, aunque el Dalai Lama ya consideró el budismo Bon como una de las 5 escuelas que integran la tradición budista. El budismo Bon tiene la característica de llevar a cabo o de tener sobre todo prácticas como son la respiración, la meditación, etc. Y sus deidades son totalmente diferentes a la del budismo tibetano, que se conoce más en Occidente. Es a tal grado esta necesidad que tienen ellos de sobreponer, de que su cultura chamanista sobreviva, que ellos a su tradición le llaman Bon budismo, mientras que los demás le llaman budismo Bon. Ahora, continuando con la visión que tenemos de los chamanes, ¿cómo se logra ser un chamán? Sobre todo, el chamanismo es una cultura iniciática. Lo que debemos entender por cultura iniciática es que toda persona que quiera pertenecer a un grupo o que quiera, en este caso, ser un chamán, debe pasar por una ceremonia de iniciación donde simbólicamente se le hace pasar por un proceso de muerte. En muchas tradiciones esotéricas, en muchos grupos de estudio conocidos como logias, simbólicamente se da este proceso de la muerte representando un nuevo
renacimiento. Entonces, en algunas tradiciones chamanistas, por ejemplo, se somete al aspirante a penurias, a ayunos bastante fuertes, que en la psicología transpersonal se conocen como estados de conciencia que son inducidos por privación sensorial. Es decir, se somete el cuerpo a un estado de privación tal que el cerebro, para poder sobrevivir, empieza a generar endorfinas, empieza a generar muchos mecanismos de sobrevivencia. Les recomiendo que vean un documental en Discovery Channel que se llama La Mente Maravillosa. Ahí describen la relación directa que hay entre un ritual chamanista de la cultura japonesa y el ritual de los hongos alucinógenos de Huautla de Jiménez. Es bastante interesante este documental. A grandes rasgos se los voy a describir. Plantea que cuando las personas en pleno invierno de la cultura japonesa salen en un proceso de búsqueda espiritual, se van a someter a grandes penurias durante varios días, y cuando llegan al monte Kubote ya están en un estado de alucinación. Se hizo el estudio y resultó que a su nivel a nivel sanguíneo, de estudio sanguíneo, la sustancia que predomina es similar a la psilocibina, que es la sustancia activa que está presente en los hongos alucinógenos. Entonces, para la cultura mazateca es más fácil acceder a esos estados de conciencia no ordinaria que a través de la privación sensorial que utiliza la cultura japonesa. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos enseguida. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.